Driven by the ambition of the Weinsteins and the media's hunger for something new and different, Sex Lies did no more than a handful of exclusive engagements before it went wide to every major city on 500, 600 screens. Llevados por la ambición de los Weinsteins y el hambre de los medios por algo nuevo y diferente, Sexo y Mentiras hizo o tuvo algunos compromisos de exclusividad antes de que fuera presentado en cada ciudad grande, en más de 500 o 600 salas. The expanding release pattern was accompanied by an expensive publicity blitz. Said Bingham Ray, one of the founders of October Films, up to that point, you'd take a 4-inch ad and people would notice it. You could open a film in New York for $15,000 all in. You wouldn't think to advertise an independent or a foreign film on TV. It was strictly in print. Or if you were really adventurous and had a little more money to spend, classical music radio. With Sex Lies, Harvey started to spend advertising dollars on TV. Adds a Sex Lies producer, to earn $25 million, you don't do that with $1 million. They spent over $2.5 million in prints and ads. They went crazy with publicity. It paid off. In addition to the $24.7 million domestic gross, Sex Lies did another $30 million worldwide. Este patrón de expansión fue acompañado por un gasto impresionante en publicidad. En ese caso, Bingham Ray decía, uno de los fundadores de October Films. Hasta ese punto, normalmente tomabas una publicidad de 4 pulgadas y... I would speed it up if I could. Miramax cruised through 1990 on its Sex Lies profits, as well as a stream of dollars from releases like My Left Foot and Cinema Paradiso. But then the hits stopped, and they began to run out of money. After 2 dry years, it had another hit, The Crying Game. On the back of that, the brothers sold Miramax to Disney. When Miramax accepted Disney's hand in matrimony, it was clear the match was one of convenience, not affection, and most observers, dumbfounded, predicted it would end in a messy divorce. Miramax sobrevivió los 90 con las ganancias de Sexo y Mentiras, así como también obtuvo grandes cantidades de dinero por Mi Pie Izquierdo y Cinema Paradiso. Pero luego los hits se detuvieron y empezaron a tener problemas de efectivo. Luego de 2 años secos, obtuvo otro hit, que fue el Juego de Lágrimas. Tras ello, los hermanos vendieron Miramax a Disney. Cuando Miramax aceptó la mano o la pedida de matrimonio de Disney, era claro que esta unión o esta pareja era por conveniencia, no por afecto. Como muchos observadores lo predijeron, iba a tener al final un divorcio un poco complicado. On the face of it would be hard to imagine 2 companies more ill-suited than the white bread, wholesome Burbank home of Mickey and Donald, and the 2 guys from Queens with their ragtag, anything-goes company in Tribeca. The next big thing in the history of Miramax was the release of Quentin Tarantino's Pulp Fiction in October 1994. It was not platformed. That is, it did not open in a handful of theaters and roll out slowly as word of mouth built, the traditional way of releasing an indie film. It went wide immediately in 1,100 theaters. Okay. Frente a ello, hubiera sido difícil imaginar que dos compañías que son tan diferentes una de otras, una por ejemplo que era la casa Burbank de Mickey y Donald, frente a estos 2 chicos de Queens con su compañía de Tribeca, podían realmente estar juntos. El siguiente punto en la historia de Miramax fue la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, en octubre de 1994. No fue plataformado, es decir, no estuvo abierta a salas de cine, ni se mostró de forma lenta a través del boca a boca,
como era la forma tradicional de poner en la vida una película de cine independiente. Fue inmediatamente o directamente a más de 1.100 salas de cine. Pulp grossed $9.3 million on the first weekend, beating The Specialist, a Sylvester Stallone studio movie released in 2,300 theaters. By the time its run was over, it would gross $108 million in the U.S., twice as much as The Crying Game, and $213 million worldwide. Pulp became the first indie film to break the $100 million barrier for domestic gross. Pulp obtuvo 9.3 la primera semana, ganando al especialista de Sylvester Stallone, una película de cine de estudio que fue presentada en 2.300 salas de cine. Para el tiempo en que ya había terminado de mostrarse la película, había obtenido ganancias de $108 millones solo en Estados Unidos, 2 veces más que Juego de Lágrimas, y 213 millones a nivel mundial. Pulp se convierte de esa forma en la primera película de cine independiente de cruzar la barrera de $100 millones solamente para lo que es el nivel o las ganancias locales. Pulp kicked open the door of the indie hothouse and allowed a fresh breeze to agitate the languid petals of the exotic orchids within. But it also became the Star Wars of independence, exploding expectations for what an indie film could do at the box office. While the Weinsteins were counting the profits, Hollywood was awash in red ink and was looking over his shoulder. Hudson Hawk had lost a pile of money for Columbia TriStar in 1991, ditto The Last Action Hero in 1993, and Waterworld, which would do the same for Universal, was bobbing up and down on the horizon. $100 million was a figure fast becoming more familiar to the studios as budget than gross. Pulp pateó prácticamente la puerta de la casa o del centro de las películas independientes y permitió entrar una fresca brisa que agitaba los pétalos lánguidos de las orquídeas exóticas que habitaban dentro. Pero también se convirtió en el Star Wars de los independientes, explotando las expectativas de lo que era una película independiente en las casillas. Mientras que los Weinsteins estaban contando sus ganancias, Hollywood estaba bañada en tinta roja y estaba mirando tras sus hombros. Hudson Hawk había perdido una pila o gran cantidad de dinero por Columbia TriStar en 1991, lo mismo que El último gran héroe en 1993 y Mundo Acuático, que también hizo lo mismo con Universal, que iba de arriba abajo en el horizonte. 1.000 millones fue la cifra que se convirtió o se hizo más común en los estudios en cuanto a presupuesto más que en ganancia. Getting great reviews and being a respected indie film director doesn't get you shit to do your movie. You constantly have to reinvent the wheel. As a direct result of becoming sexy, there is a tremendous pressure from the bottom from new filmmakers coming up. As Sales put it, as the last 10 years have progressed, many more independent features are being made, and so a much higher percentage of them can never get theatrical release. Ya no se puede hacer una película por 10 millones, continúa Hake. Es de repente tener grandes o buenas críticas y ser un director de cine independiente respetado no te da ni diablos para hacer una película. Normalmente se tiene que siempre reinventar la rueda. Como un resultado directo de convertirse en sexy, hay una tremenda presión desde el fondo para que surjan nuevos productores. Como Sales en algún momento lo dijo, en los últimos 10 años se ha progresado, avanzado. Hay muchas características independientes, muchas más que han sido creadas. Y cuanto más alto es ese porcentaje,
es muy poco lo que llega realmente a presentarse en una sala de cine. Added Ethan Cohen, the big difference between then and now from our perspective is that then, if you had a finished film in 35mm, you could get everybody to see it. Now, partly because it's easier to make a movie, it's more difficult to get people to even look at it because there are so many. Y agrega también Ethan Cohen, la gran diferencia entre antes y ahora, desde nuestra perspectiva, es que antes, si tenías una película terminada de 35mm, podías hacer que todo el mundo la viera. Pero ahora, normalmente, porque es más fácil hacer una película, es mucho más difícil hacer que las personas la puedan ver, porque hay muchas. The ferocious competition alongside the twin obsessions with the young and the new means there is little opportunity to fail, and from failing to learn. There is no apprentice system. Me interesa saber en qué medida ese cine tiene un futuro, digamos, de ser asimilado, entendido por los grandes estudios, ¿no? Yo recuerdo el año pasado haber asistido a una conferencia de prensa con el presidente de la Academia de Hollywood, donde él planteaba que dentro de la Academia se está analizando cómo incorporar, reconocer, premiar ese cine realizado con nuevas tecnologías. ¿En qué medida esto es cierto o es posible? Well, that's a difficult question to answer. I mean, you know, the studios are about making money, and to the extent that the new technologies are disruptive of the current, I guess, cash ecology of Hollywood, they see them as threats. I mean, Hollywood has always been very conservative, you know, as far as technology goes. You know, they were tried to squash television. They saw television as a threat in the 50s, and they finally figured out how to capitalize on digital projection and distribution, which they, you know, now they've forced all the theaters in the United States to go digital, and they figured out how to make money on it. You know, I don't see any problem, you know, adapting the award structure to films that are digitally made or films that are made with new, you know, I don't know whether you want to have a category at the Oscars for iPhone films, or then, you know, or Google films, you know, you have two separate categories. You know, it's a very interesting question because the technology is very disruptive, and it's making everyone, you know, nervous. And the question is how to make money on it for them, you know, I mean, which is obvious. That's what they're in business about for. So I can't actually pretend to answer that with any expertise. Bueno, es una pregunta difícil que finalmente dice que no va a intentar responder completamente, pero obviamente los estudios lo que quieren es ganar dinero, y dentro de lo que es la ecología del dinero de Hollywood, ellos sienten que ese tipo de tecnología puede ser un poco amenazadora. Lo hicieron, por ejemplo, con la televisión en los años 50, y en la actualidad con los proyectos digitales y distribución digital están forzando a que las salas de cine utilicen esa tecnología para que así puedan ellos tener ganancias o mayores ganancias con el uso de la misma. Obviamente no cree tener o no ve ningún problema en la adaptación de la estructura de los Oscars para, por ejemplo, categorías como películas con iPhones o de Google. Cuando películas casi siempre un 75% o 80% de películas en 3D, blockbusters. ¿Cree usted que eso llegue a influenciar en que la gente ya no vea películas independientes y se dedique más a ver ese tipo de películas?
You know, I guess again the jury's still out on that. I mean, I don't think it's going to have much effect. People who go to independent films aren't looking for the kinds of special effects that 3D really enhances. So I don't think it'll affect independent films one way or the other. No creo que eso afecte a las películas independientes porque las películas o el público que va a ver las películas no va específicamente a ver, por este caso, los efectos especiales que muestran las películas de 3D y esas películas de 3D normalmente son los blockbusters o los grandes éxitos que normalmente se ven en verano mayormente y no piensa de que va a generar ningún tipo de impacto mayor porque el impacto que se pensaba que iban a tener no lo tienen realmente y todavía hay personas que prefieren ir a ver el 2D a 3D a pesar de que se tiene salas, está disponible en las salas. También nos acompaña Peter Wittgen en esa mesa. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Hi, my name is Peter Biskin, and I want to invite everyone from APC to come to this festival, which is filled with wonderful movies, and I think you'll have a terrific time.